Gloria al nombre del Señor Jesús. Bienvenidos, mis hermanos, a la escuela dominical. Qué bendición que el Señor nos concede en esta mañana de poder estar reunidos delante de Él, cada uno en su casa, con su familia, para ofrecerle el culto a nuestro Dios. Saludo para todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, en el nombre del Señor Jesús. Los amigos que están también ahí en sintonía, ahí conectados también, les damos la bienvenida. Nos alegra mucho tenerles ahí con nosotros. Saludo para los maestros de escuela dominical, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, y dispuestos para ofrecerle el culto al Señor en esta mañana. Y este día pues lo ha hecho el Señor, este día nos lo ha dado el Señor, así que nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 16. Estos 3 versículos de este capítulo 3 de Primera de Timoteo, los últimos 3 versículos, y seguimos con el capítulo 4, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4, los primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar entonces, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús y le damos gracias al Señor por esta mañana, por este día que el Señor nos da, dándole gracias al Señor porque durante esta semana Él nos ha guardado, nos ha ayudado y podemos estar delante de Él en este momento. Señor Jesús, invocamos tu nombre poderoso, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque tú, Señor, eres bueno, porque es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que podemos estar ahora, en esta mañana, en pie delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque nos has dado esta semana de victoria. Nos has guardado, nos has sostenido, Señor. Nos has dado todo lo que hemos necesitado. Gracias, Señor Jesús, porque nos has ayudado en todas las situaciones. Cualquier situación que se haya presentado, Señor, en nuestra vida, cualquier trampa, cualquier atentado del enemigo que tenía preparado para nosotros, Señor, tú nos has ayudado y tú has desbaratado, Señor, toda intención
del enemigo de dañarnos. Gracias, Señor, porque podemos estar en esta mañana delante de ti. Podemos cantar, podemos alabar, podemos glorificar, podemos invocar tu nombre. Podemos decir, Señor, en esta mañana que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro sustentador. Gracias, Señor, aquí estamos, Señor, para ofrecerte el culto, mi Dios. Queremos hacerlo con sinceridad de corazón. Queremos, Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Dar la gloria de vida a tu nombre, Señor, porque solo tú eres merecedor de la alabanza, de la adoración, del reconocimiento, mi Dios. Gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito su nombre. Gracias al Señor, gracias al Señor. Si no hubiera sido por el Señor y si no fuera por Él, no sería posible caminar, no sería posible estos años que llevamos caminando de su mano. Han habido momentos difíciles, han habido momentos de prueba, de tentación, a veces hasta momentos de duda. Han habido momentos de sentirnos solos, momentos de angustia, momentos en que las olas se han levantado y han querido hundir nuestra embarcación, momentos de vientos contrarios. Pero en todos esos momentos el Señor ha estado con nosotros. Él ha sido nuestro ayudador. Él ha sido nuestro guardador, nuestro guiador. Aleluya. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no amarlo a Él si Él ha sido tan bueno con nosotros? Y una manera de expresarle nuestro agradecimiento es viviendo para Él, es sirviéndole a Él, es haciendo lo que a Él le agrada, pero también es cantándole a Él, es alabando y glorificando su nombre, adorándolo, reconociendo su grandeza a través de los cánticos que entonamos. Así que vamos a dedicar un momento más para alabar al Señor, para glorificarlo, para exaltarle. Expresémosle a Él nuestro agradecimiento, nuestro amor. Expresémosle a Él lo que significa para nosotros, cuánto lo amamos. Vamos a adorarlo un momento más, a glorificarlo. En esta mañana vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, porque grandes y maravillosas son las obras del Señor. Aleluya. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará
santo tú eres, santo tú eres, que estás sentado en medio. Santo, 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 que estás sentado en medio del querubín. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser, tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Como río de agua que salta de arriba, que llevo dentro, de lado en este momento, tocando el mano con instrumento. Como río de agua que salta de arriba, que llevo dentro, de lado en este momento, tocando el mano con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Como río de agua que salta de arriba, que llevo dentro, de lado en este momento, tocando el mano con instrumento. Como río de agua que salta de arriba, que llevo dentro, de lado en este momento, tocando el mano con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a orar, presentando delante del Señor las peticiones, las necesidades. No conozco qué petición o qué necesidad tiene usted. No sé por qué situación esté pasando, no sé si está enfermo, no sé si tiene problemas, si necesita que Dios le ayude a resolver alguna situación. No conozco, pero el Señor sí sabe, el Señor sí conoce. Él que está ahí donde tú estás, ahí está Él. Y puedes sentir su presencia, como cantamos, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Y Él te quiere ayudar en ese problema que tienes, en esa necesidad que tienes. Él te quiere ayudar, Él quiere suplir esa necesidad. Y lo mejor de esto no es que quiera, sino que Él puede. Porque a veces hay personas que pueden llegar a uno a decirle, ¿será que usted me puede ayudar con algo, a resolver algo? Y aunque uno pueda tener la mejor intención y los deseos de ayudar a esa persona, a veces uno no tiene cómo ayudar. Pero el Señor quiere y puede. Gloria a Dios. Así que Él te quiere ayudar y Él puede ayudarte. Así que con esa confianza, con esa seguridad, entonces vamos a invocar su nombre y vamos a pedirle a Él que se glorifique. Vamos a hacer esta oración de fe, como siempre hay que hacerlo. Cada vez que nosotros nos dirigimos al Señor y nos presentamos delante de Él para pedir que supla alguna necesidad, pues debemos hacerlo siempre con fe, porque es al que cree que todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y todo lo que pidiéremos creyendo, dijo el Señor, lo recibiremos. Así que vamos a invocar su nombre y vamos a pedirle a Él que Él obre en cada necesidad. Señor Jesucristo, Dios eterno, en tu nombre santo, te invocamos, Señor, una vez más en esta hora.
y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das el derecho de poder invocar tu nombre, porque nos has dado, Señor, este privilegio de podernos acercarnos a ti, de poder hablar contigo, Señor. No necesitamos pedir audiencia, no necesitas, Señor, agendarnos para atendernos. Estás dispuesto siempre a recibirnos, a atendernos, a escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, gracias. En esta mañana nos acercamos en plena certidumbre de fe a ti, Señor. Creemos que tú eres el Dios de lo imposible, que para ti nada hay imposible, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Porque sabemos que en este momento tu oído está inclinado, Señor, escuchando esta oración. Te pedimos, Señor, que seas obrando en la necesidad de cada uno de tus hijos. Glorifícate, Señor. Obra, Jesús, obra. Sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible, que no hay enfermedad que no puedas sanar, que no hay dolor ni angustia, Señor, que tú no puedas solucionar, que tú no puedas sanar, que no hay montaña tan alta que tú no puedas mover, Señor. No le decimos en esta hora al problema, no te decimos a ti, Señor, que nuestro problema es grande. Le decimos al problema que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, que puede resolver, que puede solucionar cualquier dificultad, que puede sanar cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo, te pedimos, Señor, que obres, que te glorifiques. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, gracias, porque siempre, siempre, Señor, estás ahí para ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro todo, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya, en tu nombre santo. En el nombre de Jesús, en tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Amén, amén. Crea, mi hermano, crea. Crea que el Señor ya obró. Nosotros no estamos jugando a hacer culto. Nosotros no estamos aquí jugando a orar. No, nosotros estamos ofreciendo culto al Señor. Y creemos que este Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros le ofrecemos el culto, es el omnipotente Dios, es el Dios eterno, el grande. No hay otro más grande y más poderoso que Él, que tiene poder para obrar milagros y maravillas. Así que yo te invito para que creas que el Señor ha obrado en tu necesidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a orar y entramos en la enseñanza de la palabra del Señor. Hacemos la oración y le pedimos al Señor que nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Él tiene algo importante que decirnos. Todo lo que el Señor dice es importante. Y vale la pena prestar oído a lo que el Señor nos dice. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias, porque nos permites en esta mañana oír tu palabra, Señor, una vez más. Gracias, mi Dios, gracias, porque tu palabra, Señor, tiene vida y poder. Tu palabra marca la diferencia, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, porque tu palabra es la que nos enseña. A través de ella, Señor, nos redarguyes, nos corriges. A través de ella, Señor, nos instruyes.
A través de ella también, Señor, nos consuelas, nos edificas, nos bendices. Te pido, Señor, que en esta mañana te glorifiques a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea obrando, iluminando la mente de cada uno, Señor, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Que traigas revelación, Señor, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bien, vamos entonces a mirar aquí lo que dice la palabra del Señor para entrar entonces en materia. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Es un versículo muy conocido por todos los lectores de la Biblia. Es uno de los textos que apoya fuertemente la unicidad de Dios, la divinidad de Jesucristo. Primera de Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar entonces, como se dijo el día jueves, que continuaríamos con esta enseñanza sobre la doctrina bíblica. Entonces vamos a continuar con la ayuda del Señor. Les recuerdo que hablamos el jueves sobre las características de la doctrina bíblica, hablamos sobre el valor de la doctrina bíblica y hablamos sobre la importancia de la doctrina bíblica. Vamos a mirar hoy entonces la importancia de nuestra doctrina. Importancia de nuestra doctrina. No sé si usted se ha preguntado en algún momento por qué es importante nuestra doctrina. Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué es importante nuestra doctrina? Y debemos dar gracias al Señor por la revelación que tenemos de Él. Recordemos que es por su gracia que poseemos tan gloriosa revelación de Dios, de su manifestación en carne. El apóstol Pablo dice que esa magnífica revelación no tiene discusión, es indiscutible. Como empieza diciendo este versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Que es indiscutible. Que Dios fue manifestado en carne, eso no tiene discusión. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces es algo que no tiene discusión, algo que no se puede discutir. No es un secreto que los creyentes en Jesucristo que se congregan en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
y los pastores que predicamos a Jesucristo en los templos. Creemos las doctrinas que creyeron los apóstoles y nos edificamos en ellas, siguiendo sus enseñanzas, teniendo a Jesucristo como principal piedra del ángulo, como lo enseñó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, estamos siendo edificados sobre las mismas enseñanzas, sobre la doctrina o doctrinas que creyeron los apóstoles, que es las mismas doctrinas que predicó el Señor, porque los apóstoles no creyeron una cosa diferente, ni predicaron algo diferente a lo que le oyeron al Señor. Fue lo mismo que el Señor les enseñó, lo mismo que escucharon, las mismas enseñanzas que escucharon del Señor, fue lo que los apóstoles predicaron. Y nosotros seguimos siendo edificados sobre ese mismo fundamento. Así que es un error para los que dicen que los apóstoles se equivocaron en la cuestión del bautismo, porque hay quienes alegan que los apóstoles se equivocaron, que desobedecieron, porque el Señor mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles, en la ejecución de ese mandamiento, de esa orden, bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces, los discípulos o los apóstoles en ningún momento desobedecieron ni se equivocaron. Eso es un error garrafal. Entonces, imagina si los apóstoles se hubieran equivocado, si hubieran desobedecido, si hubieran tenido diferencias doctrinales con el Señor Jesús, pues ¿qué confianza tendríamos nosotros en el Nuevo Testamento si todo el Nuevo Testamento fue escrito por ellos? Y si en algo tan fundamental para la salvación ellos desobedecieron o se equivocaron, imagínense qué esperanzas. Así que ningún se equivocaron ni ningún desobedecieron. Ellos hicieron exactamente lo que el Señor les mandó. Que ya eso será otra enseñanza. Porque o que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es el mismo. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Eso será otra enseñanza, pero los apóstoles entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos entendieron que el Señor les estaba diciendo que fueran a bautizar en su nombre. Entonces, nosotros creemos lo que los apóstoles creyeron, lo que los apóstoles predicaron, y estamos siendo edificados en las mismas enseñanzas, en las mismas doctrinas de los apóstoles, teniendo a Jesucristo como principal piedra del ángulo. En conclusión, es importante comprender y tener claro, por la enseñanza bíblica y la relectura que se ha hecho de la doctrina, que desde el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Biblia se encuentra que solo hay un Dios, el Dios uno y único, que es espíritu, indivisible, incorpóreo, infinito y eterno, que se manifestó en carne para redimir a los pecadores, obra realizada por Jesucristo en el cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de la salvación de los hombres. Gloria a Dios.
Así que tener esta revelación es una bendición. Tener esta revelación de que Jesucristo es Dios es un privilegio y un honor que el Señor nos concede. Y esto lo sabemos, lo conocemos por la gracia del Señor, porque a Él le plació revelarnos quién es Él. Gloria a Dios. Entonces hay unos textos que quiero aquí citar o leer acerca de esta doctrina del único Dios, que es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia y por ende de la iglesia. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Deuteronomio 6:4, muy conocido este versículo, que hasta los niños lo saben. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay otra versión que dice, Jehová es el único Señor o el único Dios. Isaías capítulo 35, versículo 3. Versículos 4 o del versículo 3 al 6. Esta ya es una profecía tocante a la manifestación de Dios en carne, ese Dios único que existe, que se dio a conocer desde el principio, prometió venir, manifestarse en carne. Isaías capítulo 35 del versículo 3 al 6 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es una profecía que el Señor le da al pueblo de Israel, hablándoles de que Él iba a venir, que se iba a manifestar. Él mismo, no iba a mandar a nadie más, Él mismo. Isaías 45, del versículo 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién es el Salvador? Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, dice la Biblia, mayormente de los que creen. Así que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se manifestó en carne. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir
Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Lo que el ángel le dice a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Ya estos versículos del Nuevo Testamento tienen que ver entonces con el cumplimiento. Dios cumplió lo que prometió, se manifestó en carne. Y aquí en Mateo le está dando el anuncio del nacimiento del Salvador a María. Y Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, el versículo 14, está hablando de él y está diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Todos conocen muy bien el Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Entonces está hablando de la manifestación de Dios en carne, que Dios se hizo carne, Dios vino manifestado en carne y habitó entre nosotros. Hebreos capítulo 2 también, el escritor a los Hebreos también habla de esa manifestación de Dios en carne. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Pues Dios. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Dios no muere, pero se necesitaba morir. Alguien debía morir, dar su vida para rescatar, para redimir al hombre. Entonces Dios se hizo carne. Él en su humanidad, Él sí murió en su humanidad. Él murió, Él derramó su sangre, porque Él como Dios tampoco tiene sangre, porque Dios es espíritu. Pero Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, se manifestó en carne, para en esa manifestación en carne, entonces poder derramar su sangre y poder dar su vida por la redención del hombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice el apóstol: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Dios envió a su Hijo. Recordemos que el término Hijo de Dios aplicado a Jesucristo quiere decir Dios manifestado en carne. Es la manifestación de Dios en carne. No es como dicen algunos,
que el Hijo es una segunda persona, es alguien aparte del Padre. No, en el caso de Jesucristo, el término Hijo de Dios no está hablando de alguien aparte de Dios, a alguien aparte del Padre. Es el mismo Dios, es el mismo Padre manifestado en carne. Así que no debe haber confusión en esto para los creyentes, para los que creemos en la doctrina bíblica y en esta doctrina tan fundamental. Cuando usted lee acerca de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ese término no debe confundirlo, porque eso lo que quiere decir es Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Primera de Timoteo 3:16, que fue el texto que leímos ahora al iniciar, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice de la manifestación de Dios en carne, que nuestro Señor Jesucristo es Dios bendito por los siglos. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice el apóstol Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo no es segundo de nadie, Jesucristo no es mandadero de nadie, Jesucristo es el primero en todo. Y es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. No hay otro más grande que Jesucristo, porque Él es el mismo Dios, Él es el mismo Padre, Él es el mismo Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Reiteradamente el apóstol Pablo lo dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 y en Tito 2:13. El apóstol Juan y Pedro se suman mostrando quién es Jesús, porque consideraron la importancia de nuestra doctrina. Primera de Juan 5:20, que usted sabe bien ese versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces recuerde, ese término Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Es como si estuviera diciendo, pero sabemos que Dios se manifestó en carne para darnos a conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en Dios manifestado en carne. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Qué grandioso esto, qué maravilloso esto. Poder saber, poder entender esta doctrina bíblica fundamental. Saber que Jesucristo es Dios. Es el mismo Dios que se manifestó en carne. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Judas tampoco se queda atrás, quien colocó su sello en esto diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, qué maravilloso esto.
Esto hablando solo de una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero por eso se habla de las doctrinas, porque son una cantidad de doctrinas bíblicas, y por eso debemos tener cuidado de no dejarnos enredar, de dejarnos engañar en cualquiera de las doctrinas bíblicas. Debemos seguir creyendo lo que la Biblia dice. Debemos seguir siendo edificados sobre ese fundamento de apóstoles y profetas y no dejarnos mover de ahí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, a los creyentes que están llegando al Señor, que están empezando su vida cristiana, les debe ser necesario reconocer que Dios ha sido bueno y ha colocado hombres llenos de su gracia y sabiduría, sanos en la fe y cuidadosos de la doctrina, trayendo a la memoria las palabras del hombre de Dios de la antigüedad. Hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ha guiado, nos ha instruido. El Señor ha puesto en la iglesia hombres que Él ha llamado ministros, líderes también, y hermanos en la congregación, bien fundamentados en la doctrina o en las doctrinas bíblicas, y hemos sido enseñados, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria al nombre del Señor Jesús por eso. A los hermanos que tienen ya trayectoria, que tienen años ya de estar en el Señor, también es necesario reconocer el legado que ha sido dado, que llevan varios peldaños recorridos y que además con su ejemplo, palabra y conducta han influido positivamente en la nueva generación de creyentes. Este legado ha llegado a todos por medio de las enseñanzas que por la misericordia de Dios se han desarrollado y se han recibido, siendo sembradas en el corazón de los que han recibido esta revelación, de los que están bien fundamentados en la palabra, y de los que han escrito también material de doctrina. Tenemos hombres de Dios a través de la historia de la iglesia aquí en Colombia, hombres que Dios ha usado, hombres que han sido inspirados por el Señor y que nos han enseñado las doctrinas fundamentales, y que desde que llegamos al Señor hemos estado siendo instruidos y enseñados por estos hombres de Dios que han enseñado estas doctrinas que están de acuerdo a la sana doctrina, a las doctrinas bíblicas. Bendito el nombre del Señor Jesús, y que esto nos ha ayudado para nosotros poder avanzar, y por eso hemos podido llegar hasta aquí.
porque han habido hombres sanos en la fe, sanos en la doctrina, que se han dejado usar por el Señor y nos han ayudado a nosotros con esas sanas enseñanzas, y por eso podemos decir que tenemos salud espiritual, que hemos podido crecer, que hemos podido madurar, porque eso es lo que produce la sana enseñanza, las sanas doctrinas bíblicas. Eso produce salud. Por eso se habla de sana doctrina. La falsa doctrina enferma, daña, mata, pero la sana doctrina edifica, da vida, hace tener una fe genuina. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces damos gracias a Dios y reconocemos el trabajo de los que han sido usados por el Señor, hombres del consistorio de ancianos, directivos distritales, pastores, que han enseñado la palabra, que se han esforzado por transmitir tan valiosas enseñanzas al pastorado y a la iglesia del Señor, maestros de la palabra en la iglesia, que se han dejado usar por el Señor en los diferentes tiempos de caminar con Dios. Ellos han contribuido al enriquecimiento de nuestro conocimiento con enseñanzas que se han impartido al campo de pastores, bendiciendo de una manera especial nuestro quehacer pastoral, los líderes de la iglesia, los hermanos de la congregación. Así que damos gracias al Señor por los hombres y mujeres también que se han dejado usar por el Señor para ser de bendición para todos nosotros, que se han mantenido firmes en la fe, que se han mantenido firmes en la doctrina y que no se han desviado en ningún momento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, debe mostrarse interés en aprender bien la sana doctrina. Reitero, por todas las enseñanzas diversas que se apartan de la sana doctrina, de la verdad que hay por ahí. Y nosotros debemos entonces mostrar interés en aprender bien la sana doctrina, conocerla debidamente para poder enseñar con propiedad, con autoridad, el cuerpo de enseñanzas doctrinales, tales como la unicidad de Dios, la doctrina del nombre de Jesús, el bautismo bíblico, la fe, la gracia, la salvación, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, la santidad, el regreso del Señor por su iglesia y demás doctrinas para edificar, doctrinas que nos edifican y que nos ayudan para mantenernos firmes y sanos en la fe. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Debemos ser retenedores de la palabra fiel, retener. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo, más que nunca, retener
la palabra fiel, retener las doctrinas bíblicas. La palabra retenedor significa agarrarse, aferrarse o adherirse a algo o a alguien. Al hablar de ser leales, el Señor Jesús dijo: ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas capítulo 16, versículo 13. En el griego se utiliza la palabra antekomai, que se traduce como retenedor de la palabra fiel, que está en Tito capítulo 1 y el versículo 9. Se le dice que retenga la palabra fiel, y esto trae a la mente las expresiones de Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. También en capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Gloria a Dios. Entonces, el creyente debe conocer la palabra por dos razones: para poder ministrar a otros. Porque uno debe hablar de lo que sabe, de lo que conoce. Uno no debe hablar de lo que no sabe. Así que necesitamos saber y conocer bien la doctrina para poder ministrar a otros. Para refutar a los falsos maestros, a quienes el apóstol Pablo llama ahí en el versículo 9, Primera de Timoteo 4, 9, los llama los que contradicen. Así que es necesario conocer las doctrinas por esa razón, para refutar a los falsos maestros, a los que contradicen, y retener la palabra fiel como ha sido enseñada. Eso le evitará al creyente, al predicador, cometer errores al enseñar. Esas dos razones son importantes por las que debemos conocer las doctrinas, para ministrar a otros, para enseñarle a otros y también para poder estar listos a refutar a aquellos que contradicen, a los falsos maestros. El apóstol Pablo hace mención a la aptitud para la enseñanza. Él dice apto para enseñar. Esto se logra y se hace cuando ya se ha aprendido la verdad, es decir, ya tiene la capacidad para enseñar. Porque la palabra apto se refiere a algo que se desarrolla, no es el don de enseñar. Así que retenedor de la palabra fiel es aquel que tiene los recursos para rechazar el error y poder evitar las discusiones o altercados. Él impartirá la verdad para con todos y sabrá corregir debidamente. Gloria a Dios. Ser retenedor de la palabra fiel es uno de los requisitos para los ministros del culto mencionados en Tito capítulo 1 versículo 9. Esto quiere decir que el pastor ha de ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
El verso dice que es para que pueda animar con sana enseñanza a los que contradicen o a los contradictores. El retenedor fiel de la enseñanza le hará idóneo para desarrollar una buena labor. También escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, y les pidió mantenerse firmes y retener la doctrina tal como fue enseñada. Fue muy cuidadoso en este aspecto, así lo dejó ver cuando lo recomendó a Timoteo, que en lo referente a la transmisión de la enseñanza bíblica dada por él, fueran transmitidas de manera correcta. Así se lo dijo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que, a modo de conclusión, para todas las etapas de la vida cristiana y ministerial también, la recomendación es no tener en poco las oportunidades que se presentan para recibir enseñanzas. Cada vez que usted tenga la oportunidad de ampliar sus conocimientos, de aprender acerca de las doctrinas, de profundizar acerca de las doctrinas, pues aproveche esa oportunidad, porque usted y yo, cada uno individualmente, somos beneficiados por aprovechar estas oportunidades que tenemos de aprender más acerca de las doctrinas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Debemos prepararnos tanto intelectual como espiritualmente. Hay que asistir a las reuniones, a los estudios bíblicos, a todos los cursos de enseñanza que se dan, que nos ayudan para crecer en el conocimiento. Pues debemos aprovechar todo eso que nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento del Señor y de su palabra. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No olvidemos el consejo del proverbista, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gloria al nombre del Señor Jesús, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, debemos dar gracias al Señor primeramente porque el Señor nos ha revelado su verdadero evangelio, porque el Señor nos ha revelado la sana doctrina y creemos y predicamos las doctrinas que el Señor enseñó y que creyeron también y predicaron los apóstoles. Estamos siendo edificados
en esas mismas enseñanzas, sobre ese mismo fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero también debemos pedirle al Señor que nos ayude para retener la palabra fiel, para retener las sanas doctrinas, para mantenernos firmes y no dejarnos mover, porque esto entre más días, más enseñanzas erróneas van saliendo, más espíritus de error hay por ahí tratando de engañar y de confundir. Y si nosotros no estamos bien fundamentados, si no conocemos bien las doctrinas bíblicas, pues corremos el riesgo de ser engañados. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos estar firmes, retener la sana doctrina, las doctrinas bíblicas, la palabra fiel, para mantenernos sanos espiritualmente, para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir en ese proceso, para seguir teniendo la estatura, la medida de la plenitud de Cristo, que podamos llegar al conocimiento pleno del Señor. Así que vamos a orar y le damos gracias al Señor y le pedimos a Él que nos ayude. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en esta mañana de poder haber estado reunidos, Señor, ofreciéndote el culto, dándote la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Y gracias, Señor, por la revelación que tú nos has dado. Porque esto no nos lo reveló carne ni sangre. Esta revelación y este conocimiento no lo adquirimos por nuestra capacidad intelectual. Señor, recibimos esta revelación por tu gracia. Porque eres tú, Señor, quien da la revelación por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has revelado las doctrinas bíblicas, porque creemos, Señor, las doctrinas que predicaste y que predicaron tus apóstoles. Estamos siendo edificados sobre ese mismo fundamento. Ayúdanos, Señor, para retener la palabra fiel, para retener estas doctrinas bíblicas, para retener la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, para seguir avanzando, seguir profundizando, para seguirte conociendo cada día más. Ayúdanos, Señor, en tu nombre santo. Guárdanos, Señor, de todo espíritu de error, de toda doctrina de demonios, de toda doctrina de hombres, de todo viento de doctrinas diferentes, de evangelios diferentes. Guárdanos en tu nombre, guárdanos en tu verdad. Guárdanos, Señor Jesús, en tu nombre santo, que podamos permanecer firmes y fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, no olviden, a las 6 de la tarde, culto de salvación y avivamiento. Les esperamos a todos. Invite a los familiares suyos que viven ahí en la casa, a los que no son creyentes, invítenlos para que estén ahí y escuchen la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, mis hermanos, la paz de Cristo.